Buenas noches, Gabón, bienvenidos un día más a las tertulias de Euskadi Kaskuntza, que os explico a todos, aquí un espacio que cada sábado dedicamos en Radio Vitoria a sumergirnos en el mundo del saber. Esta noche hablaremos sobre el derecho oral a la vez y para ello tenemos con nosotros a tres expertos en el tema. Y antes vamos a presentar pues, a Jaime Tapia. Buenas noches. Jaime Tapia es juez de menores y juez decano de Vitoria. Ha colaborado en la obra de Derecho Foral Civil Vasco, publicado por el Gobierno Vasco, y también en varias revistas con artículos sobre temas precisamente de derecho foral. En Manuel María de Uriarte, en Gabón. Es abogado del Estado, senador por la provincia de Álava, ha sido subsecretario de los Ministerios de Administración Territorial, de Industria y Energía, autor de varias publicaciones sobre derecho foral a la vez, y además es vicepresidente de Euskadi Kaskuntza por Álava. Y vamos a saludar también a Alberto Garate Gabón, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, es vicetesorero de Euskadi Kaskuntza, presidente de la Sociedad Landazuri y además fundador de la librería Ayular. Y bueno, nos vamos con el tema que nos ocupa hoy, el derecho foral, el derecho civil foral en Álava, es el tema de hoy. Y bueno, no sé, Alberto, si usted mismo... Bien, yo quiero hacer una pregunta. Primera, porque quiero saber si España es algo diferente en el conjunto europeo. En España existe un derecho civil común, para entendernos, entre el Código Civil, y luego en diferentes territorios me gustaría que me hagáis cuáles son otros derechos civiles específicos. Podría haceros la pregunta, ¿sucede algo parecido en Europa Occidental actualmente hoy? Sí, sucede pero poco. Sí, sucede pero poco. Es decir, hay un caso muy parecido al nuestro en momentos actuales que es Bélgica. En Bélgica hay también dos regímenes principales y otro secundario con un derecho privado totalmente peculiar, ¿verdad? Luego, curiosamente, en los países federales de más abolengo federal de Europa no ocurre. No ocurre ni en Alemania ni en Suiza. En Alemania y Suiza son países que tienen tempranamente un código civil. Y en Alemania ha habido algo parecido, hay unas circunstancias muy diferentes, como consecuencia de la división de los estados alemanes después de la guerra. Entonces hay una quinta diferencia que puramente temporal y está siendo reglamentaria. Es un periodo transitorio como consecuencia de la reunificación, ¿no? Luego hay otro caso curioso, en Francia, un país muy centralista, es en los territorios de Alsacia y Lorena, que tiene algunas peculiaridades en materia de tierras, bosques, y se plantean algunas veces conflictos entre lo que es la norma general del Estado y esto, pero sí que, bueno, y luego así de otro país, digamos, un poco más alejado del nuestro, Estados Unidos, ahí sí que se producen, digamos, este tipo además es por todo que yo creo conocido, pues la legislación en materia sucesoria de, no sé, California y otros países, o en materia matrimonial, ¿no? Sí que hay una cierta diferencia a la hora de celebración, pero bueno, es un país quizás en el que incluso el propio Código Penal, ¿no? Es distinto, o sea, del Estado, entonces, bueno, pero así en Europa es cierto que no hay, ¿no? Y otro caso muy, lo digo porque es muy importante y que presenta matices muy peculiares es Canadá, porque allí una de las provincias, Quebec, pues tiene una tradición muy próxima a la del derecho escrito, a la del derecho francés, mientras que el resto es de common law, de derecho anglosajón. Lo hay también en Australia. Es decir, hay prácticamente en los federalismos de corte anglosajón, sí, hay órganos legislativos propios. Porque luego hay otro caso, que también es, en cierto modo, con varias legislaciones, y es el de la Gran Bretaña. Sí, luego siempre ocurre algo de esto. Escocia es un país de derecho escrito, no es de derecho como Inglaterra, pero allí no hay órganos legislativos propios, por lo menos de momento.
Yo tengo alguna referencia también en relación a algún país del este. Concretamente en la antigua Yugoslavia sí que había alguna peculiaridad distinta y en Polonia. Yo sobre todo porque he estudiado el tema del problema que produce estas distintas legislaciones en conflictos de leyes y sí que hayan tenido algunas normas relacionadas a, bueno, todos los problemas que se encuentran. Son países que pertenecían a diferentes imperios, como en el caso de Polonia y Yugoslavia, pero lo gracioso es que en España ha habido derechos civiles forales con todos los regímenes políticos, con la restauración, con la dictadura, con la república, con el franquismo y con la actual democracia. Sí, incluso los intentos históricos, pues, por reducirlos ya desde Felipe V, pues no fueron muy vistos, ¿no? En los decretos de la nueva planta, pues no, enseguida pidieron y fueron los restos que quedaron de alguna manera de las autonomías o de los antiguos reinos de España, ¿no? Y parece que habían desaparecido del todo. Sí. Ahora han vuelto a resurgir. Oye, ¿cuáles son los territorios forales? Pues mira, desde el punto de vista del derecho civil, no es un tema pacífico, ¿no sabes? no es un tema, no es un tema pacífico. Hay algunos que están claros y otros, bueno, ahí todavía andamos Ahí hay una doble opción para determinar los derechos, donde existe derecho foral y competencias autonómicas en materia foral. Una, la Constitución de 1981, que establecía unas materias reservadas al Estado y en el resto todas las futuras regiones que se constituyeran podían tener competencia, mientras que aquí, y esto es un tema muy importante, porque en el tema de derecho foral es donde se establece una distinción hasta cierto punto radical entre unas comunidades autónomas y otras. Las comunidades autónomas donde existe derecho foral tienen competencia para legislar en materia de derecho foral, las demás no, y no la van a tener nunca. ¿Cuáles son las comunidades autónomas? Vamos a ver, había 6, no cabe ninguna duda que son 6 para empezar, que tenían una constitución aprobada en la época de Franco. Y estas son, la primera la nuestra, es decir, la de Vizcaya y Álava, del año 1959, luego Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y la última la de Navarra. ¿Y Galicia no? Galicia sí, Galicia. Aparte de Vizcaya y Álava son Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. La última fue Navarra en 1973. Luego hay un estatuto de Valencia donde se atribuye esa competencia y además hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 93 precisamente que reconoce en una cuestión de arrendamientos históricos la existencia de costumbres que todavía perviven, y de hecho el Estatuto Valenciano le da a la Comunidad Autónoma Valenciana la facultad de conservación, desarrollo y modificación del derecho valenciano. Y luego hay otra región también, en Extremadura, donde en ciertos pueblitos de Extremadura rige lo que llaman el fuero de bailío, que fundamentalmente es una norma de régimen económico matrimonial, ¿no? Una comunidad universal. Por derecho portugués. Sí, exactamente, porque mete, digamos, una parte de su territorio está inmerso en el derecho portugués, ¿no? Y luego hay otras, pues, perdona, para acabar esto, yo no sé si igual nos estamos extendiendo un poco en esto, pero también hay luego otros territorios como Murcia, Asturias, en los que, bueno, se habla de posibilidad de que haya costumbres locales, pero ciertamente, ¿no? de momento, digamos, se rechaza prácticamente la posibilidad de que pueda haber normas, digamos, por lo menos conocidas que se estén aplicando. En este momento hay 10, claro. Y no parece fácil que se pueda ampliar. Lo que pasa es que, bueno, si aparecieran costumbres en algún sitio, entonces habría que reformar los estatutos, si la comunidad autónoma lo reclamara, es decir, que incluso podría ser en algún caso muy excepcional ampliado. En principio son 10 comunidades y somos 17. Luego la mayoría tienen derecho foral. Oye, pero en Guipúzcoa no existe derecho foral. Bueno, eso es un tema... Eso es para otra charla si queréis. En Guipúzcoa hay una serie de costumbres ligadas al régimen jurídico navarro. Hay lo que ahí se llama testar a la Navarra, que dejaron sus bienes a uno solo de los herederos, y que esto, pues bueno, venía funcionando la práctica notarial, se venían haciendo una serie de, bueno, no diremos de trampas, pero de trucos para obviar la división del caserío, que es lo que verdaderamente importa. Entonces, con arreglo a esa interpretación que decía José Jaime, que es la del valor de la costumbre y que siento el Tribunal Constitucional en relación con Valencia, pues eso sería directamente aplicable a Guipúzcoa.
no solamente la costumbre se puede recoger en derecho foral, sino que según el criterio del Tribunal Constitucional, al convertirse en derecho escrito, se convierte en derecho foral escrito y prevalece frente al derecho del Estado, escrito del Estado. Entonces eso sería aplicable a Guipúzcoa hasta tal punto de que la ley de derecho foral vasco del año 92, donde se reconoce ese derecho a Guipúzcoa, esto es sin concretar, todavía no sabemos ni dónde rige, ni qué costumbres son exactamente, ni nada. Pero esa posibilidad se recoge y el recurso de inconstitucionalidad que se planteó por el gobierno no se impugnó. O sea, el gobierno nunca ha discutido la validez de derecho foral. Sí. Yo creo que ahí en relación a Guipúzcoa, pues ahora se están haciendo unos intentos de alguna manera de descubrir realmente cuál es el alcance de estas. Hay un trabajo de los años de la década de los 50 de Álvaro Navajas, que bueno, que está bueno, sirviendo de pilar, ¿no?, para la construcción de lo que pues, hizo un estudio pues detallado en relación a archivos de notarías y tal, y bueno, hay algunos profesionales en Guipúzcoa que están intentando averiguar en protocolos, etcétera, pues qué derecho de alguna manera está vigente, ¿no? Y hay un proyecto, de hecho, hace poco acabo de ver uno, bueno, un poco ya más detallado. Sí. Hablamos de Guipúzcoa, pero ¿cuáles son los derechos civiles que se aplican aquí en Álava? En Álava, pues mira, hay una cosa muy curiosa, a mí me gusta siempre ejemplo. Somos los más complicados de todos. Es decir, en Guipúzcoa hay un solo derecho civil, que es el Código Civil, con esas costumbres que están todavía por precisar. En Vizcaya hay dos derechos civiles. En las villas, como por ejemplo en parte de las villas, pero no vamos a meter en las villas, y en Bilbao, y en Orduña, etcétera, allí rige también el derecho común. Y en el resto, que es lo que se llama por tierra llana, allí rige el fuero de Vizcaya. O sea, tienen dos regímenes distintos. Nosotros somos más chulos que nadie y tenemos tres. Nosotros tenemos el derecho común, que rige, pues, Vitoria, y en el 5% de Álava, es decir, no hay en ese sentido diferencia ninguna entre Vitoria jurídicamente y Logroño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después tenemos en un 8% aproximadamente, el Llodio, que son dos localidades, Llodio y Almayona, rige el fuero de Vizcaya. De la misma forma que la tierra llana, es decir, rige absolutamente el fuero de Vizcaya con todas sus consecuencias. Y luego en Amurrio y unos pueblos de alrededor rige el fuero de Ayala, que es prácticamente, que es una excepción única al derecho común, por lo que existe libertad absoluta de Estado. Es decir, una persona puede dejar los bienes a quien le parezca, aunque sea su querida, sin que la familia tenga derecho a protestar. Y hay algunos que algunas veces han llevado algunas sorpresas en ese sentido, ¿no? Sí, que no es solamente el caserío, claro. Sí, claro. Concretamente, lo que es la zona de Amurrio, pues te encuentras con tres derechos civiles en el partido judicial de Amurrio, pues derecho civil vizcaíno, derecho civil alavés, ayalés, y luego el derecho común, ¿no? Y tres poblaciones tan próximas, es decir, en Llodio derecho de Vizcaya, en Arceniega derecho común, y en Amurrio derecho común con fuera de Ayala. O sea que las tres localidades importantes de la zona. La gente de esas zonas además lo conoce, lo que es lo básico de, digamos, de sus derechos, por ejemplo, esa posibilidad de testar absoluta en relación digamos, a las obligaciones o restricciones que tienen las personas de Vitoria o cualquier persona de derecho común, o incluso en Ollodio, pues saben que el régimen económico matrimonial, luego igual vemos un poco más en detalle esto, pues saben que es distinto del régimen común de gananciales. Yo un compañero de trabajo que enamoré me decía, sí, yo sé que de acuerdo con el fuero de allá me pueden dejar un árbol, una teja y una peteta. Exactamente, sí. Eso, bueno, y ahora incluso ni eso, ¿no? Ahora antes eso me decía, y eso ha desaparecido. Exactamente. Y eso ha desaparecido. Tú decías que son conscientes de eso. Bueno, no solamente son conscientes, lo valoran excepcionalmente. Es decir, la sensibilidad de los ayaleses con respecto a su pueblo es tremenda. No tienen ningún miedo a que se lo vayan a quitar. Son conscientes de que eso sería imposible. La única preocupación, que es muy curiosa, es una preocupación razonable a cierto punto, pero en fin, verdaderamente a favor de quién. Y la única preocupación es que se extienda. Lo que no quieren es que se extienda. Muy razonable, porque dice, si empezamos extendiendo, al final estamos poniendo en juego la aplicación del fuero de Ayala en Ayala. Cosa bastante más bueno, que tiene ya 5 siglos. Por lo menos conocido, ¿no? En cuanto luego, igual, pero claro, está muy enraizado, por eso se ha transmitido de padres a hijos, de abuelos a padres, etcétera, ¿no? Entonces sí que... Pero, Manu, ¿por qué explicas por qué existen tres derechos
Sí, bueno, pues porque Álava es una provincia muy complicada. Es una provincia con la constitución de Álava es muy complicada, es decir, pues, una serie de particiones sí, y de relaciones. Sí, en el siglo XI y XII todo el País Vasco, ¿verdad?, oscila entre Navarra y Castilla, ¿verdad? Entonces hay uno de los elementos allí muy importantes dentro del reino de Navarra en unos casos y dentro del reino de Castilla en otros, que es la cofradía de Arriaga o de Álava. Siempre se habla de cofradía de Arriaga y el nombre verdadero es cofradía de Álava. Bueno, no coincide con Álava actual, pero sí es el 40% aproximadamente de la Álava actual, incluye Vitoria, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué derecho civil había, pero se supone que sería parecido al de Navarra. Sí. Todas las probabilidades son que es una pregunta que quería decir, porque hay un cierto parentesco en todos los derechos civiles, también con el Aragón, ¿no? Bueno, Bueno, pero hablar es más tarde. hasta cierto punto. Y entonces, probablemente, pues a ver, sería muy fácil, muy parecido al que entonces residía Navarra, que tampoco... Pero además en la época, en la Edad Media, las costumbres locales, incluso de las ciudades y tal, tenían su cierta importancia, ¿no? Y luego muchas veces son las que han dado pie a ciertos derechos forales, ¿no? O ciertos por extensión, o... Sí, sí. Luego en 1181 se funda Vitoria. Se funda Vitoria como una ciudad navarra y fronteriza con Castilla. En 1200 se produce la incorporación, Vizcaya ya estaba incorporada a la corona de Castilla, la incorporación de parte de Vizcaya que quedaba Durango, Guipúzcoa y Álava. Parece ser que con bastante colaboración de la población, había distintas tendencias y tal, menos Vitoria. Vitoria ofreció una resistencia terrible a la conquista alavesa, a la plaza militar. Las tropas castellanas estaban dadas por el señor de Vizcaya. La historia resulta muy complicada. Bueno, entonces esto lo igual por eso, pues estamos ahora tan complicados, ¿no? Entonces, bueno, esto no afectó al derecho en absoluto, de momento. En 1271 Alfonso X Sabio, que es un rey muy llegado a Vitoria, estuvo mucho tiempo legislador, ¿no? hizo muchas cosas. Bueno, pues implantó en Vitoria, teóricamente a petición de los vitorianos. Estas peticiones nunca se sabían. En esa época, las peticiones eran espontáneas, ¿no? Y sí, decretó que se implantara el fuero real de Vitoria. Luego empezaron las discusiones entre Vitoria y la cofradía de Arriaga y al final la cofradía de Arriaga optó por disolverse y incorporarse directamente a la corona, es decir, depender directamente del rey. Era un señorío colectivo, depender directamente del rey. Hubo varias discusiones sobre qué derechos se iba a aplicar, porque unos decían que el fuero de Soporquilla, que no sabía por qué, y al final se aplicó el fuero real. O sea, a partir de 1332, en el momento de la voluntad de leyes de Castilla, ya rige las leyes de Castilla en toda la cofradía y las poblaciones implantadas. Teniendo en cuenta además que en otros sitios, por ejemplo en gran parte de Guipúzcoa, se aplicaba el fuero de Vitoria. Entonces, al aplicarse el fuero real en Vitoria, se aplicaba el fuero real también en esa provincia donde residía el fuero de Vitoria. Era de Logroño. Que era de Logroño y que procedía del de Jaca, en todo. Son herencias. Bueno, en el año 32 desaparece la cofradía. Hay un merino, hay unas autoridades reales, etcétera. Pero al siglo XV empieza la construcción de la hermandad. Empieza la construcción del reino de Castilla una serie de hermandades de defensa contra los malhechores. Había muchos bandidos en esa época. Debía haber muchos bandidos. El escudo de Vitoria, de Álava, todavía vemos. En defensa de la justicia. Precisamente Aramayona, luego sí, esto nace precisamente porque, vamos, debía haber allí muchos bandidos y no estaban muy, digamos, contentos que la protección se les daba al señor de Vizcaya. Y precisamente piden anexionarse a la hermandad de Vitoria o de Álava por una de las hermandades precisamente para que les den protección, ¿no? Y librarse de los mojicas. Sí, exactamente. Y bueno, pues lo que ellos dicen, conservan de alguna manera ese derecho. Aramayona había pertenecido hasta ese momento al señorío de Vizcaya y dice que quiere conservar, digamos, ese derecho civil, ¿no? Y lo mismo un poco pasa con Llodio, ¿no? Oye, en ese momento hay, bueno, dos intentos de hermandad. Una primera se intenta en 1417. Es muy interesante, no por el tema de derecho civil, porque uno de los promotores de la hermandad de 1417, que no llegó a nacer, es Treviño. Esa hermandad no surgió. Y entonces se intenta otra vez en 1458, entonces Treviño queda al margen y allí sigue. Hasta ahora, ¿no? Entonces, no coincidía exactamente la provincia, la hermandad alavesa con la provincia de Juan. Hay algunos territorios que salen, por ejemplo Miranda, que inicialmente estaba,
y hay otros que se incorporan. En la segunda mitad del siglo XV y ya prácticamente en el siglo XVI la extensión de la hermandad casi coincide con la de Álava. Y entonces tenemos aquí los tres territorios forales, es decir, se incorporan en este periodo, se incorpora primero Ayala, luego se incorpora a Llodio y luego a la Maña. Y luego se incorpora algo que estábamos comentando antes de entrar. La Sonsierra de Navarra. La Sonsierra de Navarra. Es un territorio, es decir, en este momento... Es decir, la Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa de Nolabastí. En este momento no hay derecho foral en una serie de territorios navarros incorporados a Álava en el último del siglo XV. En La Guardia, en el Carnero y La Braza, que eran pueblos que incluso tenían asiento en las Cortes de Navarra. ¿Qué ha pasado con el derecho civil navarro? Pues no lo sabemos. Se está haciendo un intento de investigación, pero vamos, la cosa muy verde todavía, ¿no? Oye, ha pasado el tiempo, vamos a hablar del contenido del derecho civil foral, si os parece. Hablamos exclusivamente de Valladolid y del Vizcaíno. Ya sabemos que el Vizcaíno se aplica en Llodio y en la Mañana. Y el Valladolid, el resto del Valle de Ayala, excepto en el pueblo de Arceniego. Hay dos instituciones que yo creo que son algo diferentes, pero vosotros lo explicaréis. La libertad de estar y el usufructo poderoso. ¿Podrías explicar uno primero la libertad de estar y otro el usufructo poderoso? Sí. ¿Qué son? Bueno, ¿y cómo está en Ayala y en Vizcaya? Sí. Exactamente, igual explicas tú lo que es el usufructo de la libertad y luego explico yo 4 ideas sobre el derecho civil vizcaíno, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones más importantes? Y por la libertad de estar es lo especial de Ayala. Es decir, en el año 1487 los vallaleses renuncian a su código, a sus leyes propias, aceptan el derecho de Castilla con 3 excepciones, una de ellas que se reservan la absoluta libertad de testar que tenían atribuida. Otra es relativa al nombramiento de los alcaldes y otra la presión de deuda y ya no tienen ninguna interés, ¿no? Entonces, en virtud de esa reserva, desde 1487 está clarísimo esa libertad de testar. ¿En qué consiste en estos momentos? Pues claro, eso ha ido evolucionando y ahora se rige por unos artículos, primero de la compilación del año 59 y después de la Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco de la Ley de 2 de julio del 92, que es la que regula el derecho civil vasco. Bueno, pues se puede disponer de todos los bienes, en cualquier sitio que estén. Es decir, un Ayalés puede disponer de sus bienes con absoluta libertad de sus bienes, los que están en Ayala, los que están en Bilbao, los que están en Torrelodones o los que están en la Argentina. No, disposición de todos sus bienes, ¿verdad? Puede disponer a favor de quien quiera. Esto es una... Aunque no sea familiar. Aunque no sea familiar. Es decir, y bueno... la iglesia, por ejemplo. Sí, no hay ninguna limitación. Pues, tanto es así que, bueno, ya por ejemplo, anticipamos un poco una opinión general, pero es un momento de decirlo. Las legítimas están perfectamente justificadas. Otra cosa es que alguna vez sean excesivas y hay que flexibilizarlas, etc. Ahora, hay algunos sitios donde hay una costumbre de hacer bastante buen uso de la libertad de testar, y uno es el caso de Ayala. Entonces, en Ayala, normalmente, la gente, el 99% de los padres disponen de los bienes que era establecido para la protección del caserío, claro. El padre elegía para el caserío al hijo que mejor podía llevar el caserío. Y esto ha funcionado muy bien durante todos estos siglos, con algunas excepciones. Los crímenes más horrorosos que se veían en la audiencia de Vitoria hasta hace unos años, pues eran solían proceder de Valle de Ayala porque se organizaban muchos follones. El último ejecutado por garrote en Vitoria fue un ayalés que se había cargado a su padre, a su hermano y a su hija. Entonces, pueden las herencias, ¿no? Sí. Entonces, esto solamente, esa absoluta libertad de testar, solamente hay igual en Navarra. Es mucho más reciente, en Navarra es mucho más reciente, y es muy diferente de Vizcaya, porque en Vizcaya lo que hay es una legítima colectiva, es decir, el padre puede dejar a un hijo y excluir al otro, pero lo que no puede es sacar los bienes del círculo de sus hijos. En Ayala, repito, puede hacer absolutamente lo que quiera. Y si no tiene hijos, ¿en Vizcaya qué pasa? ¿Quién hereda? Pues bueno, en Vizcaya hay que distinguir... Habla de la troncalidad, ¿queréis explicar un poco qué es eso? Sí, pues mira, la troncalidad es una institución un tanto peculiar, ¿no? Y que trata precisamente de alguna manera de que los bienes raíces, o sea, digamos, las tierras, el caserío, fundamentalmente, no salga de la familia
de ese tronco, de esa familia troncal. Tiene digamos, es una institución que por un lado liga a unos determinados bienes, no los bienes muebles, un coche o tal, sino que son unos determinados bienes, los bienes raíces, y por otro lado hace referencia a una familia de la que ha ido procediendo, digamos, de padres, hijos, etcétera, bueno, a veces a otras líneas, porque no solamente se producen las líneas, digamos, de padres, hijos, sino también, digamos, en las líneas colaterales, de tíos, primos y tal, pues unos determinados. Vienen normalmente, pues, caserío, las tierras, las caserías, sus pertenecidos, que sean. Entonces, lo que se trata fundamentalmente es que tanto en las disposiciones mortis causa, o sea, testamento, donación, mortis causa, etcétera, como en los, y tanto a título gratuito como a título honroso, es decir, donaciones, como en las ventas, se respete ese ligazón, esa unión de ese bien raíz a esa familia. Y los actos que se realicen, digamos, a título gratuito, bien donación o testamentos, si no se respeta esa troncalidad, esa preferencia que tienen ciertos parientes en relación a otros, ese acto es nulo. Y en relación a las ventas, esto obliga a hacer una serie de llamamientos, a sacar los bienes con una serie de avisos que se pegan hoy en día, o se ponen los ayuntamientos, eventualmente también en las parroquias, históricamente las parroquias de las iglesias, para que cuando saliera la gente de misa y era que se iba a ver... Oye, perdón que interrumpa, porque esos avisos, por ejemplo, o sea, el derecho de preferencia, supongo. Sí, es un derecho de preferencia y luego de saca, que se llama. El derecho de saca es, si no se ha guardado esa preferencia, el que tiene la preferencia tiene derecho, digamos, a adjudicarse ese bien con preferencia a otros. Lo que se llama... Eso, por ejemplo, tiene aplicación también para unas naves industriales. Actualmente no se, hablado de bienes raíces, ¿no? No se aplica en las ventas en lo que son bienes inmuebles urbanos o de suelo urbanizable, programas que están, pero si se trata de una nave que está colocada en medio de, digamos, de un lugar que no es, digamos, tierra urbano ni urbanizable, y está en la tierra llana, porque eso es otra de las características también, que tiene que estar bien en una localidad situada, por ejemplo en Llodio, pues sería un lugar que de alguna manera no estuviera en el casco urbano urbanizable, ni eso, y lo mismo en Aramayona. Se podría vender sin los llamamientos, pero por ejemplo en las sucesiones pues se tiene que guardar, digamos, esa preferencia, y esa preferencia es en relación a los bienes raíces, en los bienes raíces troncales, tiene una preferencia absoluta en relación a la disposición, y no se puede dar a cualquiera. Eso es en definitiva lo que ocurre, ¿no? Esa es una de las instituciones básicas del derecho civil, ¿no? Es curioso porque el Fuero de Ayala y la legislación vizcaína yendo al mismo objetivo, que es la conservación de la explotación agrícola familiar, pero va por técnicas radicalmente diferentes. Es decir, el derecho vizcaíno va por la imposición, sujetar, amarrar el bien para que no salga de la familia. Y por si acaso se escapan, amarrar ese bien y todos los que están alrededor. Mientras que el Fuero de Ayala va a mover a cambio por la ley de los grandes números. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, que en la inmensa mayoría de los casos ustedes van a hacer lo mejor para todos. Es decir, son dos técnicas radicalmente opuestas. Una era burro y otra yo. Sí. Oye, ¿y qué es el usufructo poderoso o el áltar poderoso en Vizcaya, que suena como una especie de Viagra foral? Bueno, yo creo que el usufructo poderoso, el nombre está mal utilizado, y estoy convencido de eso. Creo que pues es un poder testatorio. Claro, es decir, no es un usufructo poderoso, sino yo creo que está mal traducido entre la expresión vasca antigua, la que luego se ha recogido en el texto de la ley de julio del siglo 92, y la traducción que de la antigua se había hecho en castellano, no es un usufructo poderoso, parece, sino es un poder con usufructo. ¿En qué consiste? En que una persona, una ayales, pues es una institución que no venía regulada por el código, era constitucionaria, había desaparecido con la compilación del 59, como ahora mencionaba, y ha renacido con la ley del 92, o no sabemos si ha renacido, porque yo no tengo conciencia, no tengo información de que haya ni un solo caso en esa ley. Sin embargo, la libertad de estar se utiliza. Constantemente, pero constantemente, vamos. Algunas de esas instituciones, digamos, tienen problemas luego a la hora de se tratarlas fiscalmente. Hoy en día la gente mira mucho la pela, y entonces hay problemas a veces porque incluso ni se prevén las normas fiscales. No se prevén,
Sí, no, ahora sí, pero había... Una acertada gestión del Partido Popular. Oye, nada, En la que no hicieron caso más que a medias, pero conseguimos en una reforma el año 98, donde más o menos a remolque de lo que pasaba en Calla se estableció. Pues claro, si el que recibe los bienes en título usufructuario tiene que pagar como propietario y el otro también, pues entonces adiós usufructo poderoso, nadie puede pagar el impuesto dos veces. Eso tiene menos importancia en el País Vasco, donde gracias a Dios igual habría que explicar previamente que esto, porque puede sonar un poco extraño, esto simplemente significa que al final, normalmente, uno de los cónyuges le da a otro, porque también el usufructo poderoso también es de estas, normalmente suele ser el cónyuge, le da un cónyuge a otro la posibilidad de que él disponga de los bienes. O sea, se muere uno y le dice... Bueno, la garantía de que los hijos se corten bien. Exactamente, y además le da el usufructo para que de alguna manera, durante la vida de este, y además normalmente cuando se entre cónyuges, pues va agotando pues todas las posibilidades, casi hasta que ya va viendo que se va a morir, y entonces ya dispone de los bienes, y así incluso pues les tiene un poco más agarrado a y sabe cuál es el hijo que se va a portar mejor, o cuál es el más conveniente para el futuro de la explotación familiar. Y decir, porque hoy pueden ser los niños pequeños y no sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero dentro cuando están mayores, pues uno entonces le da un poder a otro, tienes un poder para que pueda testar en lugar del otro, con un usufructo, y además se llama encar, porque es una palabra euskérica o en euskera, también. Porque eso, el derecho común no es posible, no se puede es un acto personalísimo, nunca se puede... De hecho, si uno va en Vitoria aquí, primero tiene que ir a hacer, si va con su cónyuge, tiene que hacer un testamento uno y otro testamento otro. Y no se pueden conceder la posibilidad de... Porque muchas veces sean paralelos, idénticos. Y en la práctica son... Y otras peculiaridades, pues también de Vizcaya, precisamente la posibilidad de hacer testamento mancomunado, de hermandad. Es decir, los dos cónyuges pueden testar en un mismo instrumento público, en un mismo documento, que hay en otros territorios forales como Navarra o Aragón, y que ahora se habla de la posibilidad en el futuro de a lo mejor como una de las vías y tal de poder extender esta posibilidad, que además según los notarios pues suele ser, incluso algunas veces les choca a la gente no poder, como si yo quiero contestar con mi cónyuge y tal, ¿no? Y no, pues tiene que ser un acto personalísimo, así lo dice el Código Civil y no se puede hacer conjuntamente. Hay problemas, efectos de revocación. Sí, claro. O sea, el alcar poderoso es muy parecido. Es muy parecido, tiene también algunas diferencias. La fundamental es que volvemos, los alaveses somos muy liberales. Entonces, lo mismo que decíamos que en el Foro de Ayala se pueden dejar todos los bienes a la querida, pues también se puede dejar el poder testatorio a la querida. No hay ninguna limitación de que tenga que ser el cónyuge. No es frecuente. Sí, el alcar poderoso fundamentalmente aparte es una institución que tiene una connotación más. Aparte del poder, le otorga al cónyuge, digamos, una administración de ese caudal que haya quedado a la muerte de eso y el usufructo de claro. Oye, a nosotros nos van a ver bastantes personas mayores, porque quiero recordar que esto se emite de 11 a 12, ¿no? Y personas mayores están preocupados por sus hijos y por el comportamiento de sus hijos. En el derecho común no existe también algo parecido a la llamada cláusula sociniana. No, sí, exactamente. ¿Podríais explicarlo, aunque no es de derecho foral? Sí, es la posibilidad. En teoría, digamos, según el Código Civil, a los hijos hay que dejarles necesariamente unas partes que se llaman las legítimas y además no se las puede gravar, o sea, no se les puede poner ningún tipo de usufructo ni se les puede poner. Sin embargo, digamos que a través de una fórmula que al fin de cuentas supone una especie de renuncia de ciertos derechos, pero con la promesa de que te van a dar más, se permite, y está autorizado incluso por la propia jurisprudencia de la Dirección de Notariado, que uno de los cónyuges deje el usufructo de todo y a su vez el otro lo deja a otro en el otro instrumento, de tal manera que no los hijos les dicen, usted tiene, digamos, una posibilidad que le dé más, y si pide eso que le corresponde, se queda con lo justo que le corresponde, con la legítima estricta. O sea, con la tercera parte. Con la tercera parte. No, pero la tercera parte de la tercera parte. La sexta parte dividida por el número de hijos. Si tiene dos hijos, individual muy corta. Claro, es que la herencia en el derecho común se divide como en tres partes, que una es
que se llama de libre disposición, la puedes dar a quien quieras. Otro tercio, La legítima es herencia. la legítima herencia, que la tienes que dividir a partes iguales entre los 3 hijos, y luego otro tercio que también es de legítima, pero de legítima de mejora. Que la puedes dejar a cualquier- uno u otro de los hijos. y a un- o a todos. de tal manera que si tienes 2 hijos, pues le podrías dejar a uno, digamos, el de libre disposición, el de mejora, y el otro tercio se dividiría entre la mitad. Entonces ¿qué le dices al hijo ese, digamos, para que renuncie de alguna manera a esa pretensión de declarar? Pues le dice, mira, la herencia va a ser al final a mitad para los dos. El de libre disposición y tal. Y si quieres lo tuyo, te dejo solamente con ese trocito de la mitad de la legítima. En el fondo es una garantía para que el cónyuge sobreviviente, normalmente la viuda, Exactamente. viva tranquilamente. Sí, mucho eso. Dicen los notarios que es el... Es decir, que no se preocupen así. Es amigos mayores porque Tiene si la cosa se pone muy mal, ese- van a vivir a mucho. Hay soluciones, ¿eh? Sí, lo que pasa es que al vivir a Amurrio tienen que pasar allí tienen que pasar por lo menos 2 años. Si se van a vivir a Amurrio tendrían que estar viviendo allí, porque hay que ser vecino civil de Amurrio, no ir allí a vivir. La vecindad civil, podemos hablar, es una especie de nacionalidad, y se adquiere con 2 años allí y declarando en el registro civil que quiere ser vecino allá. O 10 años sin decir nada. Es curioso porque yo siempre digo que un riojano se hace vecino de Amurrio y al día siguiente se puede presentar a candidato al Endacari. Pero en cambio no puede utilizar el foro Ayala hasta que hayan pasado 2 años y lo haya pedido. O 10 años si no dice. Es más rigurosa la vecindad civil que la vecindad administrativa y política. Y además, en este sentido, yo sí que diría que hay que tener un poco cuidado con esto de las adquisiciones, digamos así, sospechosas. Por ahí una sentencia hace 2 o 3 años de unos vecinos de Bilbao que se fueron a vivir a Sopelana, y luego dijeron en el registro civil que querían ser vecinos de la Tierra Llana y tal, y el Tribunal Supremo lo vio eso como un poco sospechoso, como si querían de alguna manera decir, joder, esto vamos a quitarles a unos hijos, porque como ha dicho Manu, en la legítima vizcaína tú le puedes dar a un hijo todo, la legítima, que además son 4/5, y a otro dejarle con nada, o sea que sí, hay que tener un poco cuidado. Oye, cuando hablamos de derecho foral de aquí en Álava, el ayalés o el vizcaíno, siempre hablamos de temas de sucesión. En otros territorios forales no hay nada relativo a derechos reales, obligaciones y contratos. En Vizcaya concretamente o en Navarra. En Vizcaya concretamente hay muy poquito, hay unas certidumbres de paso. Antes había unas cosas sobre certidumbres, sobre sepulturas en las iglesias, que estuvieron a punto de ser recogidas en la ley y al final se eliminaron. Pero bueno, si vamos a Navarra, por ejemplo, Navarra, en la ley de fuero está recogida, hay un libro entero dedicado a... Navarra tiene casi una especie de código civil, digamos, navarro, y se aplica muchísimo. Los jueces civiles en Navarra aplican en montones de pleitos civiles lo que es el fuero de Navarra o el mejoramiento del año 73, bueno, tiene una reforma y tal. Y en Vizcaya, pues hay digamos, en el régimen económico matrimonial sí que es peculiar, no lo hemos comentado. Es que existe un régimen económico matrimonial distinto de la sociedad de gananciales, que es el que todos conocemos, tiene una diferencia, o 2 diferencias, mejor dicho. Primero, que es que en esa comunidad de bienes se hacen comunes todos los bienes. Los que aquí son privativos, es decir, los que herencia, por ejemplo. exactamente, los que tú adquieres por una herencia, o los que has llevado al matrimonio, Sí. o los que tú adquieres en vida de una donación o eso de tus padres, que esos en el régimen de gananciales son tuyos, son privativos. Y luego otra peculiaridad que es en el momento de la, digamos, consolidación. Para que haya esta comunidad de bienes, de la sociedad, digamos, la comunicación foral de bienes, tiene que producirse por muerte, por fallecimiento de uno, y que haya hijos y descendientes. De tal manera que si muriera uno y no tuviera hijos y descendientes, la liquidación de ese patrimonio se haría igual que si fuera una sociedad de gananciales. O si hay, por ejemplo, ese matrimonio se disuelve por una separación, un divorcio, o sea, existen unos presupuestos, entonces tampoco se liquidaría el patrimonio, digamos, no como una comunidad conjunta, sino también como una sociedad. Esos bienes privativos, de alguna manera, conservarían ese carácter, ¿no? O sea, que esas son las peculiaridades más... o sea, que
vecinos o de Llodio y de Ramayona, pues tienen ese régimen económico matrimonial. El derecho familiar y el sucesorio es el consustancial del derecho. Los catalanes sí que es cierto que han hecho ahora una especie de código de familia y de sucesiones. En Cataluña ha habido muchos contratos de tipo agrario, ¿no? Diferentes, ¿no? Los habituales. La raza muerta. La raza muerta, sí. Por tantos problemas durante la República, con la ciudad de garantía de la República. Y bueno, una cosa, ya que estamos mencionando de Navarra, es una cosa muy interesante. Aquí estamos hablando de derecho civil a la vez, y vasco, que tiene una ley peculiar y tal. Pero en Navarra tiene una cosa curiosísima, que es caso único en España, que es la prevalencia de la costumbre sobre derechos civiles. Así como en el régimen común y en el resto de organizaciones forales, en la costumbre supletoria, en Navarra la costumbre prevalece sobre el derecho civil. Y todas las disposiciones también del derecho navarro son dispositivas. O sea, después, de alguna manera, quiere decir que la voluntad de las personas, digamos, impone a cualquier tipo de norma, por encima de las normas que se prevén en la ley navarra, digamos, la voluntad unilateral del Estado o prevalece sobre esas leyes. Parlamento juraviente. El pacto de alguna manera vence al fuero, ¿no? A la norma. Por estar por encima de... Es una manifestación más de la libertad, que es una de las características del derecho navarro. Del derecho navarro y aragonés. Se puede hablar, como decías, aragonés también, se puede hablar de un parentesco jurídico vasco pirenaico en el derecho, respecto a las leyes, costumbres. Hombre, tienen unos ciertos rasgos comunes, que es precisamente esa preocupación de mantener el patrimonio familiar, digamos, dentro de una línea y que no se produzca división, teniendo en cuenta que además en esta zona pirenaica los terrenos suelen estar ya como demasiado divididos para que encima se divida más, ¿no? Que lo hace absolutamente antieconómico. Entonces, sí que hay una preocupación general en todo esto, Navarra, Aragón, Vizcaya, de mantener el patrimonio familiar en una... Sí, sociológicamente es muy curioso. Los mutilizarrak de aquí, pues tienen su homólogo en Aragón, que son los tiones. Y en el fondo hacen lo mismo, trabajan fuera del caserío, de la casa, pero tienen derecho en la costumbre a comer del caserío siempre que claro, que contribuyen en el trabajo rural, ¿no? Sí. Y hombre, luego, digamos que eso es lo más peculiar, ¿no? El derecho sucesorio, pues sí que hay unos rasgos comunes, pero luego siempre hay peculiaridades, ¿no? Claro, la evolución histórica ha sido diferente, se han producido cambios diferentes, se han utilizado técnicas diferentes. Entonces estábamos viendo de Ayala y Vizcaya. Hay regímenes económicos matrimoniales más o menos distintos. En Navarra está el de conquistas, en Aragón hay otro régimen de comunidad de bienes. Bueno, hay ciertas peculiaridades distintas, ¿no? Oye, ¿quién es competente para regular los derechos civiles forales? ¿Las Juntas Generales o el Parlamento? Bueno, ese tema fue discutido, pero se aceptó que el Parlamento vasco. La ley, con motivo de la ley de derecho civil vasco, pues fue una elaboración muy complicada y además bastante desgraciada. Es decir, en Navarra, en Vizcaya se crearon, los vizcaínos los únicos que tomaron la iniciativa, hubo dos comisiones, elaboraron un proyecto, una de colegio notarial y otra de la sociedad vascongada de amigos del país, y luego cometieron una metida de pata garrafal. Lo mandaron a la Diputación de Álava, diciendo que se lo mandaban por si acaso la Diputación de Álava tenía algo que decir. Claro, que la Diputación de Álava tuviera algo que decir sobre el derecho alavés que estaba regulado en esa compilación tenía perendencia. Entonces, bueno, la reacción de Álava, en donde nunca hay interés por el derecho foral, pero eso ya fue excesivo. Entonces, Álava se confunde con Vitoria, Bueno, entonces, pero todo Álava se creó, la reacción fue de un extremo a otro, como suele ocurrir siempre. Entonces se creó una comisión que iba a hacer el proyecto a la vez.
Esa comisión cometió otro error, que fue encargar a cada uno de los vocales una parte. Por lo cual, si a ti te encargan una parte, no puedes hacer 3 líneas. Tienes que hacer un mínimo de 3 o 4 artículos. Entonces, la compilación a la mesa resultó muy hinchada y muy larga. Luego, esos se presentaron como proposiciones de ley vizcaínas y alavesas al Parlamento Vasco, que la refundió y está aprobado por el Parlamento Vasco. Y hoy en día está fuera de toda discusión, que es el Parlamento Vasco. Pero bueno, habría que hacer matizando exactamente lo que ha dicho Manu es correcto. En principio, la legislación civil, la competencia para su regulación y para el derecho privado le corresponde al Estado. El artículo 149.1.8 de la Constitución dice que la legislación civil es competencia del Estado. Pero dice que se reserva, o de alguna manera, a las comunidades autónomas, en un precepto que es un desastre en cuanto a su complejidad de excepciones y no excepciones, la posibilidad de conservación, modificación y desarrollo por parte de las comunidades autónomas allí donde existan. Otro problema también que es bastante, pues eso, que significa es allí donde exista. Y es un precepto además que es también difícil, ¿no? Porque ¿qué significa conservación, modificación y desarrollo? Hay algunas sentencias ya del Tribunal Constitucional, pues bueno, que de alguna manera han establecido que puede entenderse conservación, algo ha dicho esto Manu, que puede entender como modificación y desarrollo, ¿no? El desarrollo parece que implica por lo menos tener en cuenta una posibilidad de cambiar lo que ha habido, ¿no? Partiendo sí de unas premisas, digamos, que es lo que estaba vigente en el año 78, aunque parece que puede dar una cierta posibilidad al, al derecho histórico, ¿no? Lo que ha estado vigente, o por lo menos que bueno, se puede a ciertas instituciones que bueno hayan podido estar ahí, como que podrían tener cierto juego. Y por otro lado está también el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, que es el artículo 10.5, y claro, el precepto, lo más interesante desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, precisamente, no sé, para solventar estos grandes problemas que a veces hay en la Comunidad Autónoma en cuanto a diferentes legislaciones, es el tema de la posibilidad que tiene el Parlamento Vasco de fijar el ámbito territorial de vigencia de este derecho civil foral, ¿no? Y eso es lo que también pues hay mucha discusión de hasta dónde puede llegar el Parlamento Vasco en su regulación, si puede extender o no extender estos derechos que hemos descrito, que hoy están circunscritos a unos ciertos territorios o parte del territorio a toda la comunidad autónoma, o no lo puede hacer. Ahí hay una discusión, pues ciertamente todavía poco madura, y la verdad es que hay desde las posturas, por ejemplo, que defiende la Universidad del País Vasco, San Sebastián, ¿no? Que bueno, hace una especie de derecho civil nuevo, un poco tabla rasa incluso de lo que existe, hasta posturas pues más, digamos, más reales en relación a lo que es un derecho que bueno se ha creado a lo largo del siglo y no puedes hacer de repente tabla rasa y quitar, ¿no? Bueno, ya lo sé, el Parlamento Vasco fue muy prudente, ¿no? En el 92, ¿no? Sí, refundió las dos propuestas, añadió Guipúzcoa, que no tenía ninguna, y no hizo más. No hizo más. Alguna institución recuperó, de que no estaba, digamos, Yo creo que hay una cierta sensación de que el derecho foral civil, me refiero, el derecho civil foral, pues que no digo que tenga los días contados, pero que se aplica a realidades que cada vez tienen menos importancia. No, yo no creo eso. Es decir, primero, ¿Qué es esto, Manu? no lo creo. Primero, constitucionalmente en España no cabe duda que el derecho foral es una realidad permanente y establecida, y que bueno, es impensable que eso vuelva a modificarse en sentido restrictivo. Yo creo que incluso en algunos casos nos hemos podido pasar en algún caso, pero creo que la permanencia del derecho foral y la vigencia y el desarrollo razonable del derecho foral es absolutamente indiscutible. Y luego está pasando una cosa muy curiosa, y es decir, frente a los estados o la tendencia a unos países con una sola legislación, que era lo que más o menos procede del Código de Napoleón, siglo XIX y gran parte del siglo XX, etcétera, estamos llegando sencillamente por los grandes cambios de población. Es decir, hay una enorme población africana, hay una enorme población de otras regiones de Europa, etcétera. Entonces, un Estado se tiene que acostumbrar, y unos ciudadanos se tienen que acostumbrar a convivir constante y permanentemente con ciudadanos que están vestidos por otra legislación. Es decir, las grandes inmigraciones. Entonces, ¿esto qué va a producir? Bueno, pues que la existencia de varios órdenes legislativos no tenga nada de normal, se acepte como una cosa, y probablemente lo que tiene que producir es
un perfeccionamiento de los criterios para la solución de conflictos, que son muy elementales. Y luego hay ciertas normas que, bueno, pues de alguna manera sí que habrá que acomodar, como se ha producido históricamente, a las nuevas realidades, ¿no? Digamos que existen, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, ciertas cosas que pues son tan anticuadas, ¿no? Pero en el año 92 ya se hizo un esfuerzo de alguna manera de actualización, de cosas que a lo mejor pues no tenían sentido, ¿no? Precisamente en la saca foral, pues como dije anteriormente, los bienes de sitios los bienes urbanos y en suelo urbanizable pues se quitó, ¿no? Y bueno, pues puede haber ciertas instituciones que se puedan retocar y que bueno, pues pueda recuperar vigencia otras que en relación con estas, ¿no? Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Estoy seguro de que nuestros invitados podrían seguir hablando sobre este tema, sobre el derecho civil foral durante horas, quizás durante toda la noche, pero la radio tiene limitaciones y una de ellas es precisamente esta, el tiempo. Pues bien, muchas gracias a los tres por esta interesantísima introducción a nuestro derecho, al derecho civil a la vez, un tema que por lo menos para mí ha resultado más apasionante de lo que a primera vista por lo menos parecía. Muchas gracias, Manuel María de Uriarte, José Jaime Tapia, Muchas gracias. aquí Alberto Garate. Buenas noches a los tres y ustedes ya saben, nos tendrán aquí en Radio Vitoria el próximo sábado a la misma hora en las tertulias de Euskoiz. Hasta luego.